como te digo, en ese año, yo pude sentir ángeles al lado. Pero no esos ángeles que vuelan, sino hermanos en la fe. No me cansaré nunca de bendecir a Dios por dos familias que supieron acogerme en el momento de mi tristeza, de mi soledad, de mi angustia. Y es ahí donde el Señor trabaja, hermanos. Trabaja y podemos ver que no estamos solos cuando buscamos la necesidad de estar con Cristo. La soledad, yo no sé cómo la podemos considerar, pero creo que para cada uno de nosotros es una experiencia dolorosa. Nos angustia, nos entristece. Esa es una gran verdad, porque somos creados con emociones, hermanos. Y Dios nos creó, ¿para qué? Para estar solos. Nos ha creado de una manera tan especial para relacionarnos. Desde el primer momento en que Él tuvo compasión al crear a Adán en el huerto, dice que lo vio solo y dijo, hagámosle una compañera idónea, Eva, porque no podía estar solo. Porque muchas veces cuando estamos sin la compañera, sin el compañero, nos vienen angustias. Y siempre necesitamos tener, hermanos, la mano amiga que nos palmotee, que nos levante el ánimo, que nos diga, tú no estás solo, Juan, me tienes a mí. Tú no estás solo, Roberto, me tienes a mí. Nos animan. Pero sin embargo, hermano, muchas veces decimos que para vivir la soledad se necesita, ¿qué? Fortaleza. Porque es fácil tirar la toalla. Y a mi mente viene, por ejemplo, la niña de María, que está solita, Stephanie. Y seguro que la soledad le quiso hacer tirar la toalla y venir a estar con mamá, con su hermana. Y seguro que esa niña también lloró. ¿Por qué? Porque duele estar solo. Pero bueno, felizmente que tiene una buena madre que le dijo, no, tú te quedas al final. ¿Será tal vez para que esa niña dependa del Señor? Seguro que sí. Para que ella aprenda a depender, que su fortaleza no viene de ella, sino que viene del Señor. Mi pregunta es, hermano, ¿sabe usted que Dios puede usarlo en la soledad? ¿Cuánto de nosotros hemos pasado por esa situación? Dios mío, ayúdame. Señor, yo recuerdo exactamente cuando ya creía que mi familia venía y que había tenido una reunión de inmigración y me dijo, ¿sabe qué? Su familia está la próxima semana, en el mes de marzo. Contento. Eso me hizo sacar la mirada del Señor. Y me vuelven a llamar y me dicen, su familia no va a venir. Le van a tomar los exámenes, van a mandar a México el resultado. Y el resultado a Perú, y Perú a Canadá, y Canadá nuevamente Perú. Ese era otro año más. Me sentí más solo que nunca, Señor. Un año acá. Volteé la mirada, Señor. Tú traes a mi familia, me voy a dedicar, ahora sí de verdad, a trabajar en tu ministerio. Clic, suena el teléfono, mi señora. Papi, ¿qué tiene? ¿Está con gripe? No, yo estaba llorando. Me han llamado de inmigración, me dice que los exámenes me lo van a hacer en Canadá. Estoy viajando la próxima semana. Así es como trabaja Dios, hermano, y como Dios responde. Nosotros vemos acá, por ejemplo, que Dios cuando nos deja solo es ¿para qué? ¿Qué cosa tiene que pasar con nuestro carácter? Nuestro carácter tiene que ser transformado de una manera especial para la gloria y honra de su nombre, para que nosotros podamos ser usados. Dios permite entonces mi soledad para que me toque muchas veces el mismo ego. Esa parte que nosotros somos autosuficientes, muchas veces el Señor lo derrumba para poder sacar algo bueno. Y no solamente para eso, sino para poder enseñarnos a depender todo el tiempo de Él. Y para poder tener una bonita relación con Él. O sea, tenemos un Dios bueno en medio de esa soledad. Que nos dice, tú no estás solo. Tú estás conmigo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el carácter de ese Dios bueno? Tiene amor ágape. Y ese Dios, hermano, nosotros podemos confiar porque nunca nos va a abandonar
Aun cuando creemos que estamos solos, aun cuando otras personas nos puedan abandonar. Y este es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿dónde está en este momento? En un hotel de 5 estrellas, 5 tenedores, relajándose en la piscina del hotel. Este hombre, por amor a Jesús, dice que está en una prisión, tal vez malolienta, tal vez apestando, tal vez lúgubre, oscura, pero no está solo. Realmente esa es una última carta que él escribe, ¿eh? Y nos da la idea de su actitud. Pablo había abandonado el ministerio, había tirado la toalla, había dicho no vale la pena trabajar por el Señor. Y mire, la Biblia registra que él estaba solo al final de su vida. Estaba solo al final de su vida. Prácticamente ya estaba llegando el momento en que él tenía que partir. Si conmigo ve usted el versículo 6 del mismo capítulo 4, mire lo que dice. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Pero él estaba solo? No. Y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, no he tirado la toalla, aun cuando me siento solo. Pero sin embargo, hermano, nos dice que Pablo estaba solo al final de su vida. Solamente le acompañaba un compañero. Versículo 11. ¿Quién le acompañaba? Solamente Lucas está conmigo. A veces es una situación emotiva para decir, ¿qué pasó con fulano, mengano, sutano y a todos los fulanos que lo nombran? Solamente Lucas está conmigo. El Señor no permitió que solamente estuviera Lucas con él. Porque seguidamente dice en el versículo 10, ahí nomás, Demas lo había abandonado y los otros colaboradores se habían ido también. No sabemos si fueron en plan de misión, pero sin embargo sabemos que Dios permitió que todos lo dejen a Pablo. Hermanos, vemos que Dios muchas veces nos trata en esa forma en el ministerio. Y él sigue narrando, ¿eh? En mi primera defensa ante el tribunal romano, mire el 16, mire lo que Pablo lo dice tristemente, no lo dice tampoco en una manera riendo, o sea, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Otra vez, nadie. Hermano, pero podemos ver que en medio de esa soledad, este hombre agarra vigor, agarra fortaleza, se anima y combate, porque como cantábamos antes, el Señor estaba con él, lo fortaleció. Qué hermoso es, hermano, cuando nosotros en medio de esas angustias podemos sentir la fortaleza espiritual, ver que el Espíritu de Dios puede levantarnos y sostenernos. Lo que estamos viendo acá es exactamente lo que está pasando al apóstol Pablo, que humanamente estaba solo, pero espiritualmente tenía a ese Jesús que cantamos siempre, que aunque pase por mis batallas y combates, no estoy solo, tú estás conmigo, Señor. Nosotros también, hermanos, podemos ser fortalecidos en medio de la soledad. Y podemos también sentir en todo momento la presencia de Dios cuando nos lo proponemos mirar con los ojos espirituales que Dios está trabajando en medio de su pueblo. Porque es fácil desanimarse, ¿eh? Es fácil desanimarse cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando quitamos la mirada de las Santas Escrituras, cuando no queremos congregarnos, cuando queremos dejar de lado al Señor y cuando comenzamos a involucrarnos en otras cosas. Es fácil, hermano, caer. Sin embargo, Dios es el que nos fortalece para cumplir, ¿qué cosa? Sus propósitos. Siempre que usted vea, hermano, la fortaleza de Dios en su vida, es por un plan. Hay un objetivo.
No vamos a estar nunca solos, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Ya somos un nuevo pueblo, una nueva nación. Y el versículo 17 le dice, otra vez más, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Para qué? Y me dio fortaleza, hermano, me dio fuerza para aprovechar al máximo la oportunidad de ¿qué? De anunciar el Santo Evangelio. ¿Se da cuenta que no estamos solos? Siempre hay un propósito de Dios en medio de nuestra angustia. Cuando es fácil agarrarse y jalarse los cabellos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero no estamos solos. Dios nos necesita, hermanos, a cada uno de nosotros. Él está con nosotros luchando. Esa es una realidad espiritual. ¿Qué cosa? La presencia de Cristo en mi corazón. La presencia de Cristo en mi caminar todos los días. En ese estilo de vida que tengo desde el día que lo acepté a Él como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿cómo nos podemos fortalecer en el Señor? ¿Habrá alguna forma? Dice acá, recordando los beneficios de Dios en nuestra vida. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuál es ese beneficio de Dios para recordar y ser fortalecido? Seguro que usted me va a decir. Cada uno. Hay algo por qué agradecer a Dios. Y así lo hizo Pablo, poniéndolo por ejemplo a él. Recuerde, hermano, la fidelidad del Señor en el pasado. Cuando salió usted de la Argentina, lo trajo a este país, usted no sabía qué cosas iba a pasar a futuro. Si las cosas iban a salir bien, le iban a salir mal, pero ahora que volteamos los ojos, podemos ver que hemos triunfado espiritualmente. Yo recuerdo cuando llegó la hermana Margarita. Ella tan igual que yo tal vez, y tal vez ella con una ventaja también se sintió mal. Lloraba esta hermana, lloraba. Me costaba acostumbrarse a este país, aún cuando estaba con el esposo, estaban los hijos. Pero cuando se agarró del Señor, vino ella una tremenda fortaleza. Ya que la tiene con nosotros. Y no es bueno, hermana, recordar esos tiempos ahora con alegría de lo que el Señor ha hecho en usted. Sí, hermano, recordar la fidelidad que Él ha hecho en nosotros. Y tenemos nuevamente aliento para confiar en la presencia del Señor. No nos ha abandonado. Nuestra mayor fuente de seguridad, entonces, ¿dónde está? Desde aquel momento, en la palabra de Dios, en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en los tiempos de compañerismo que tenemos, en los tiempos de oración que tenemos, en esos momentos en que usted abre la Biblia y descubre que el Señor le está hablando para enderezarlo, para corregirlo y para usarlo. ¿No son esos momentos de fortaleza? Cuando nosotros comenzamos a crecer espiritualmente, porque nos deleitamos en la palabra. Entonces vemos, hermano, que Pablo también le dice a Timoteo acá en medio de su angustia, ¿sabes qué? Tráeme también, no la Biblia en ese entonces, tráeme los pergaminos. Quiero seguir en medio de mi angustia, fortaleciéndome en el Señor. Tráeme, porque necesito. Y él le pide también que le traiga los pergaminos. Yo me imagino que Pablo, hermano, también estaba como, está escrito en las Escrituras. Yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. ¿Nosotros podemos decir eso? ¿Que el Señor Jesús está en medio de nosotros hasta el final? Está. Y solamente, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Que nos mantengamos estáticos? No, trabajando en la obra del Señor. Moviéndonos para hablar a ese mundo que está perdido del amor de Cristo, recuperando esas almas perdidas, para llevarlos a la luz de Cristo, para estar activos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la promesa es el Espíritu Santo que está ayudándonos y va a ayudar a esas otras personas a que vengan a Él. Algunos me dirán, pero hermano, yo no puedo sentir. ¿Por qué no siento? ¿Por qué me siento solo? A veces nos ganan esas emociones. Y la Biblia también habla de un hombre que estaba ahí, en el Salmo 22. Solamente tomar los 2 versículos.
Cuando dice acá David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta. Estás muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y durante la noche y no me respondes. Te sigo llamando y tampoco me respondes. Dios mío, ¿dónde estás? Seguro que Dios, hermano, está en su palabra. Está con nosotros. Y debemos de seguir clamando porque hemos dicho que hay un plan y un propósito de Él cuando hay ese silencio. Aprender a depender de Él. Dios quiere, hermano, que en medio de esa soledad que tenemos, nuestra fe sea real, sea genuina. Que nuestra fe crezca con una seguridad. Él quiere, hermano, que en medio de esa soledad usted confíe en la realidad de que Él nunca lo va a desamparar ni lo dejará. Jamás lo va a dejar el Señor. Aun cuando parece que no lo escuchamos. ¿No fue eso con Elías? Cuando después de haber vencido él a aquellos falsos profetas, una mujer lo hizo huir y dijo, he quedado solo, Dios mío, he quedado solo. Pero Dios, en su manifestación de hacerle ver el terremoto, el viento huracanado y el fuego y todo, dice que viene una suave brisa. Y en medio de todo eso está Él. Así es Dios con nosotros, hermano. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Confiando, hermano, que Jesús es nuestra fortaleza divina. Solamente. Años antes Pablo había escrito, recuerden a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora que estaba días de ir a ser decapitado o muerto, él podía seguir confiando que todo lo fortalecía en Cristo. Seguro que sí. ¿Ya? Porque su fortaleza estaba en el Señor. Lo que él había escuchado, lo que él había aprendido, ahora lo estaba poniendo en práctica. Y eso no es con nosotros también. Y estudiamos la palabra de Dios. Nos gozamos en estos estudios bíblicos, pero Dios puede permitir que en algún momento usted pase soledad. ¿Cómo lo va a practicar? Conforme usted ha aprendido en las Santas Escrituras. Hermanos, en medio de la lucha y el dolor de un aguijón en la carne, el Señor le dijo a él, ¿qué cosa? Te basta con mi gracia, pues en mí se perfecciona. ¿Qué cosa? Esa debilidad que tengo. Cuando estamos con el Señor, hermano, nuestra debilidad se va a perfeccionar. Solamente tenemos que bastarnos con su gracia, con ese regalo inmerecido que tenemos. La Nueva Versión Internacional lo dice. En medio de la lucha y el dolor de un aguijón en la carne, el Señor le dijo, mira, en medio, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? En Jesús obra su poder y consolación, hermano. Y cuando obra, ¿qué hace? Nos fortalece. Todo el tiempo. En su caminar con Cristo, Pablo aprendió que en sus tiempos de debilidad, ¿quién era la invitación de Dios para él? Jesús. El único amigo que no falla. Y que está todo el tiempo con nosotros. No nos falla el Señor. Y parece mentira, hermano, que él aprendió a depender del Señor porque tenía esa relación. Y no es igual para nosotros hoy en día. Yo no quisiera que pasemos por angustia ni dolor. Pero vamos a pasar tal vez. Y debemos de estar ya preparados a poder pasar esa situación. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor? Un tercer punto, hermano. No dejando de servirle a Él. Ni dejar de escuchar su llamado. Porque si yo dejo de escuchar el llamado de Dios y de servirle, voy a debilitarme nuevamente.
solamente cuando nosotros escuchamos el llamado. Pablo dijo que el Señor lo fortaleció para que por él fuese cumplida, ¿qué cosa? La predicación y que todos los gentiles oyesen leer, versículo 17. Mire usted. El versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo, me fortaleció, y no queda ahí, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente, ¿qué cosa? La proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. ¿Se dan cuenta? En medio de todo, hermano, el Señor estaba con Pablo, no dejando de servirle. Su prisión y su juicio eran parte integral del cumplimiento de su llamado. Dentro de los planes de Dios estaba escrito eso, que Pablo tenía que llegar preso, que tenía que ser quedado ahí solo, que tenía que aprender a depender de él. No era su vida color de rosas, sino de una dependencia total del Señor. Y esto es igual para nosotros, hermanos, todo el tiempo. En Hechos 23:11 dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Tú has testificado de mí. Ahora en Roma también lo vas a hacer y vas a estar más solito que nunca. Porque estás llegando a ese momento en que vas a ser liberado. Como tú lo dices, Pablo, en el versículo 6. Porque ya estás listo para partir a la eternidad. Y no queda ahí. Este Pablo también dice que durante una tormenta rumbo a Roma, también tuvo una situación análoga. Y un ángel se paró delante de él. Estaba solo. No. Diciéndole, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Plan de Dios, propósitos de Dios, sí. ¿Para qué? Para que el evangelio corra, para que el evangelio fluya, para que esa gente conozca de quién es Cristo, hermanos. Hermanos, qué interesante que acá vemos que Pablo pudo o supo aprovechar todas las oportunidades. ¿Sí? Aprovechó en cierta oportunidad cuando estuvo en la cárcel para anunciar a Cristo a los gobernantes romanos. Y aprovechó todo el tiempo que él pudo. Y esta misma situación se puede presentar a nosotros. En un momento de angustia, de repente el Señor nos manda al hospital y estamos solos. No va a ser un tiempo, hermano, para que usted se recupere solamente. Va a ser un tiempo para que usted sea usado por el Espíritu de Dios y venga un alma a los pies de Cristo. Es un tiempo precioso. Cuando tenemos la convicción de que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha dado, nos llenamos de ¿qué? Celo, coraje, fuerza, valentía. Y podemos ver, hermanos, que el mal no nos puede destruir. Ni la enfermedad nos puede destruir. Yo no sé si recuerdan que les conté cuando estuve en el hospital acá en Hamilton. Mal, me dolía todo el cuerpo, el estómago, hace 2 años. Me trajeron de compañero un muchacho que estaba roto por todos lados. Había tenido un accidente de moto y encima lo había atropellado un carro. El muchacho estaba amarrado a la cama. La frente, la cintura, los brazos y las piernas. Hola, me dijo, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Me dice, sí, le digo, es un muchachito colombiano. Aproveché ese tiempo para hablarle del amor de Jesús. Hablé con él, que esto que el otro, y le digo que lo llevé a los pies del Señor, y él lo aceptó. Cuando oramos juntos. Cuando yo salí al otro lado, hacia el baño, vuelvo. Estaba yo solo en la habitación. Y ya no estaba ni en la cama. Pregunto al enfermero, ¿el jovencito que está acá? No, me dice, se lo llevo a cuidados intensivos porque ya no reacciona. ¿Cómo que ya no reacciona? No, me dice. Él ha estado tan roto, está con
con pastillas y con todo, está amarrado para que el dolor no los sacuda. Porque él desde ayer no ha reaccionado. Créame, hermano, yo me puse a llorar. Dije, Dios mío, este hombre se acaba de entregar a ti. Y me vienen a decir que este hombre, hermano, desde ayer que ha perdido el conocimiento. Aproveché ese instante, hermano. Después nunca más supe a este muchacho, porque dice que lo habían sacado de ese lugar para llevar a un lugar de cuidados intensivos, porque su vida corría peligro. ¿Partió la eternidad? ¿O se sanó? No sé. Pero aproveché ese tiempo. Y ese es el tiempo del apóstol Pablo cuando dice que su meta era terminar el ministerio que había recibido del Señor. Versículo 6, que vuelva, nuevamente lo tomo. Porque ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de liberación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y el 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, qué hermoso ver este hombre. Quiero concluir. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? Aun cuando tenemos soledad, aun cuando estamos angustiados, aun cuando no vemos un horizonte. Primero, hermanos, recordando los beneficios de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Yo estoy contigo, María, hasta los últimos días de tu vida. Yo estoy contigo, Juan. Eso tenemos que recordar siempre. Segundo, recordando que Jesús es nuestra fortaleza divina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mi fortaleza divina. Y tercero, no dejando de servirle. Nunca, aun cuando estemos limitados, servirle. Y de esta manera vamos a traer gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, perdónanos si muchas veces somos ingratos contigo y no llevamos este ministerio como tú nos pides, Señor. Perdónanos, Padre, si muchas veces nos enfocamos en nosotros, en nuestras limitaciones, en nuestra soledad. Y olvidamos, Padre, que tú tienes control de todo, que tu Espíritu Santo nos motiva, que tu presencia es de día en día, Señor, y que jamás vamos a estar solos porque tú nos animas, Padre. Señor, perdona nuestras transgresiones y ayúdanos, Padre, siempre a discernir con el corazón y el entendimiento, aun cuando las horas sean negras, de que es hermoso, Señor, servirte y ser agradecido, Padre, como lo fue el apóstol Pablo. Aun cuando lo habían abandonado sus compañeros, él tuvo la fortaleza de tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que estén pasando por situaciones análogas, Padre, que ellos también puedan, al igual que yo, depender de ti todo el tiempo, Señor. Que podamos sentir eso, Padre, ese gozo. Aun cuando querramos llorar, Señor, tú vas adelante, animándonos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por este hombre que ha dejado este encargo, Señor, de servirte en medio de la angustia. En Cristo Jesús te honramos. Amén.